Bien, saludos para todos. Vamos a seguir con este curso de capacitación en teledetección satelital y hoy hablaremos de correcciones geométricas. Las correcciones geométricas ya las hemos visto, hemos hablado un poco de eso cuando tratamos, por ejemplo, de georreferenciación y usamos algunas correcciones geométricas también cuando aplicamos el proceso de Pan-Sharpening. Tuvimos que remuestrear una imagen para cambiar su resolución. Bien, hoy vamos a ver un poco más en detalle justamente este tema del remuestreo. Ustedes vieron que podíamos seleccionar vecinos más próximos, bilineal, bicúbico, etc. Vamos a explicar cuáles son esos diferentes tipos de remuestreo, sus pros y sus contras, ¿no? En qué situación podemos usar un tipo u otro de remuestreo. Y luego hablaremos también de la ortorrectificación, la corrección geométrica en la imagen, para que cada objeto, por más alto que sea, aparezca en el lugar correcto en la imagen y nos permite entonces delimitar correctamente esos objetos en un sistema de información geográfica y luego crear capas vectoriales raster y mapas. Bien. Empecemos con el remuestreo. El remuestreo de una imagen es el cambio de tamaño o de orientación de la matriz de píxeles. Es decir, que esa matriz de píxeles que tenemos inicialmente, si la orientamos de otra manera, si modificamos su factor de escala, es decir, que agrandamos o reducimos esa matriz de píxeles, si hacemos una traslación, etc., todo eso puede requerir un remuestreo. Y ese remuestreo entonces lo vamos a hacer de diferente manera. En particular, se necesita cuando queremos modificar la resolución espacial de una imagen. Entonces quiero modificar el tamaño de los píxeles. Paso de una matriz inicial a una matriz final. La matriz final tendrá más píxeles que la inicial o menos. Podemos hacer lo contrario, un remuestreo que disminuya el número de píxeles de nuestra imagen para disminuir la resolución espacial. En todo caso, eso requiere de un remuestreo. Entonces, calcular los valores de la imagen final, de la nueva imagen remuestreada, de cada píxel de esa nueva imagen. Y también se usa para el proceso de georreferenciación, porque justamente, si se recuerdan, cuando hacemos una georreferenciación, que hicimos la práctica, nuestra imagen inicialmente tiene un tamaño X al azar, ¿no?, que aparece en el visor del sistema de información geográfica y está en una posición X con una orientación X. Bien, entonces, cuando hacemos la georreferenciación, modificamos completamente la orientación de la imagen, su tamaño, etc. Entonces, detrás del algoritmo de georreferenciación siempre hay un paso de remuestreo. Bien, el remuestreo, se puede realizar según diferentes métodos. En particular hay tres que son muy conocidos: vecino más próximo, remuestreo bilineal y remuestreo bicúbico. Bien, hay otros más, pero esos son los más comunes. Vecino más próximo, ¿qué es? Ahí hacemos un remuestreo muy rápido que conserva el valor inicial. Es decir, que cada píxel de la imagen final remuestreada, cada píxel coge el valor de un píxel de la imagen inicial. Bien. No inventamos entonces ningún valor. Simplemente retomamos esos valores iniciales, pero lo ubicamos en lugares diferentes en la nueva matriz, en la nueva imagen. Es obligatorio usar ese tipo de remuestreo para los datos cualitativos.
parece lógico, ¿no? Imagínense nuestro análisis de uso de cobertura que nosotros hicimos. Cada píxel tiene un número, pero es un número que corresponde a una clase. 1 es bosque, 2 es agua, 3 es zona urbana, etcétera, etcétera. No puedo modificar esos valores. No puedo, por ejemplo, calcular una especie de media de los valores de varios píxeles. Porque si hago eso, voy a terminar con el valor, por ejemplo, 2.5. Y 2.5 no corresponde a nada. Entonces, cuando hacemos un remuestreo de una imagen que contiene datos cualitativos, como es el caso de esas imágenes que contienen categoría de uso de cobertura del suelo, aplicamos necesariamente un remuestreo con vecino más próximo. También para datos cuantitativos, por ejemplo, datos que corresponden a una altitud en un DEM, en un modelo digital de elevación. Para esos datos cuantitativos se puede usar el vecino más próximo y de hecho es bastante bueno porque de la misma manera no estamos inventando nuevos valores, estamos simplemente copiando valores que ya existen. Y una buena práctica es empezar a aplicar la corrección geométrica con vecino más próximo si queremos aplicar nuestras correcciones radiométricas después. Bien, ¿por qué lo digo? Porque si aplico un remuestreo bilineal o un remuestreo bicúbico, vamos a cambiar esos valores y les voy a explicar cómo lo hacemos. Entonces, en fin, vecino más próximo, un buen método rápido que conserva el valor inicial y que es obligatorio para datos cualitativos, pero que también podemos usar para datos cuantitativos. Remuestreo bilineal, ¿qué es? Es un remuestreo en el que el valor de un píxel dado, de un píxel de la imagen final remuestreada, ese valor depende del valor de los 4 píxeles vecinos más cercanos de la imagen inicial. Dicho así parece complicado, lo veremos luego con la imagen, no lo es. Pero bueno, la idea es que vamos a calcular una media a partir de 4 píxeles vecinos alrededor de nuestro píxel final. Entonces, lógicamente, en este caso, lo puedo aplicar sobre valores cuantitativos, de nuevo, sobre valores de altitud de un modelo digital de elevación, por ejemplo, lo que haremos nosotros como práctica, pero no lo puedo aplicar sobre una imagen que corresponde a categorías como la imagen de uso de cobertura. Toma un poco más de tiempo hacer el remuestreo bilineal, lógicamente, porque ahí estamos introduciendo un cálculo de una media para cada píxel de la imagen. En una imagen de satélite, ustedes lo saben, típicamente tiene 1 millón, 2 millones, 3 millones de píxeles. Entonces, son muchos cálculos. Y por último, tenemos el remuestreo bicúbico, que permite calcular un nuevo valor, esta vez en base a los 16 píxeles vecinos. Entonces, vamos a calcular el valor de nuestro píxel de la imagen remuestreada en base a muchos píxeles vecinos de la imagen inicial. Veremos que visualmente suaviza nuestra imagen y puede ser algo interesante para ustedes. Y eso lo aplicamos para valores, entonces, únicamente cuantitativos. ¿Cómo funciona? Empecemos con el cambio de resolución simplemente. Tengo una imagen inicial acá y quiero una imagen con una resolución degradada. Bien, ¿qué vamos a hacer en este caso?
yo quiero que estos 9 píxeles que están acá se conviertan en un solo píxel, mucho más grande. A veces es necesario hacer eso porque puedo tener la necesidad de hacer una comparación de esta imagen con otra imagen que tiene una resolución mediocre. Y en este caso tengo que hacer un remuestreo para degradar la resolución espacial. Pasar de píxeles pequeños a píxeles grandes. Ahora la pregunta es, para este gran píxel, ¿qué valor voy a coger? Pues si aplicamos el algoritmo de remuestreo por vecino más próximo, lo que vamos a hacer es mirar la posición del centro de este gran píxel y ver, si superponemos las dos imágenes, y ver el centro de este gran píxel donde cae en la imagen inicial. Caería aquí. Y la pregunta es, ¿el centro de este gran píxel cae más cerca del centro de qué píxel de la imagen inicial? Bueno, aquí es fácil porque se superpone. El píxel, el centro de este píxel final, se superpone con el centro de este píxel que está acá. Por lo tanto, este gran píxel no va a coger el valor 10, 1, 5, etc. Va a coger el valor 0. El valor del píxel cuyo centro está más cercano al centro de mi píxel final. Lo mismo vamos a hacer con este segundo gran píxel. Superponemos las dos imágenes. Pues el centro de este gran píxel cae encima del centro de este píxel de acá. Por lo tanto, coge el valor 9. Y así sucesivamente. Aplicamos este remuestreo por vecino más próximo. Si hago lo contrario, tengo una imagen así y quiero convertir esta imagen, que tiene una resolución mediocre, a una resolución mayor, mejor. ¿Qué va a suceder en este caso? Pues en este caso yo tengo solamente estos valores iniciales y lo que quiero es crear 4 píxeles por cada uno de esos grandes píxeles. ¿Qué puedo hacer en este caso? Pues de nuevo, miro el centro de este nuevo píxel, esta vez el nuevo píxel es el pequeño. El centro de este nuevo píxel está más cerca de que del 9, del 1, del 5, no, está más cerca del gran píxel azul que tiene el valor 0. Por lo tanto, este nuevo píxel va a coger el valor 0. Lo mismo va a suceder con estos píxeles que están acá. El centro de cada uno de esos pequeños píxeles nuevos está más cerca del gran píxel, del centro del gran píxel con el valor 0. Por lo tanto, también van a coger el valor 0. Hacemos eso con todos los píxeles. Y al final tengo una nueva matriz de píxeles con una mejor resolución espacial. Los píxeles son más pequeños. Y cada píxel tiene su valor propio. Claro, en ese sentido así, no, a primera vista no tiene mucho interés porque estamos dividiendo un gran píxel y los nuevos píxeles pequeños tienen el mismo valor. Pero, de nuevo, eso puede ser importante para comparar una imagen con otra, con las dos imágenes teniendo la misma resolución espacial. Lo que habíamos hecho para hacer el pan sharpening. Bien, cuando aplicamos también el proceso de georreferenciación, ahí también necesitamos hacer un remuestreo. La problemática es ligeramente diferente. En la georreferenciación podemos también tener un cambio de escala, en ese caso aplica lo que acabamos de ver, pero también podemos tener la necesidad simplemente de tener un cambio de orientación de la imagen, una rotación. En ese caso,
tengo aquí mi imagen inicial que se presenta en el sistema de información geográfico. Georreferencio la imagen. Esa imagen va a aparecer, por ejemplo, inclinada así. Y atrás tengo la imagen inicial. Los dos centros están uno encima del otro para nosotros visualizar eso mejor. La pregunta es, cada uno de los píxeles de la nueva imagen que están acá, ¿qué valor van a coger? ¿Qué valor vamos a asignar a cada uno de esos nuevos píxeles? Por ejemplo, este que está acá, ¿qué valor le vamos a asignar? Pues la respuesta es de nuevo el vecino más próximo. Vamos a asignar el valor del píxel más cercano, del píxel inicial, más cercano al píxel final. Dicho de otra manera, aquí tengo atrás la imagen inicial con unos píxeles. Aquí en verde tengo la imagen remuestreada, la matriz, la nueva posición de la matriz. Y aquí se hicieron dos cosas. Se hizo una rotación. Ustedes pueden comparar las dos imágenes, ¿no? La que está aquí atrás y la matriz verde tienen orientaciones diferentes. Y se hizo también un cambio de escala, en el sentido de que la imagen inicial es más grande que la imagen final. Tengo aquí mi píxel central. La pregunta es, ¿qué valor le vamos a asignar a este píxel de acá? A este píxel de la imagen final. Pues si aplicamos el algoritmo del vecino más próximo, el píxel central va a coger el valor de este píxel negro que teníamos en la imagen inicial. ¿Por qué? Porque el centro de mi píxel final queda más cercano al centro de este píxel negro. Si se fijan, estamos un poco más cerca de aquí que de acá, ahí, 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 etc. Entonces, con vecino más próximo, sencillamente vamos a asignar el valor de este gran píxel negro, porque su centro queda más cerca del centro de nuestro píxel final. Si ahora queremos aplicar una corrección bilineal, ¿qué es? Para calcular el valor de nuestro píxel de interés acá, píxel final, vamos a coger el valor de todos los 4 píxeles más cercanos de la imagen inicial. Ese sería este píxel gris oscuro, este píxel, este y el negro también. Esos 4 tienen su centro más cercano a nuestro píxel final. Y vamos a calcular la media. Un poco parecido a lo que hacíamos con los filtros. Vamos a calcular la media y le asignamos ese valor medio a nuestro píxel final. Eso nos permite tomar en cuenta la influencia de los demás píxeles que están alrededor. Tiene lógica, ¿por qué? Porque mi píxel final, si se fijan, su centro no está justo encima del centro del píxel negro. Está en la esquina. Significa que el píxel que queremos acá, en realidad, en la vida real, debe tener la influencia de esos píxeles también, que le quedan cerca. Entonces, por esa razón, tomamos en cuenta la influencia de los 4 píxeles para calcular el valor de nuestro píxel final. Como les decía, eso tiene sentido únicamente con valores cuantitativos. Por ejemplo, si aquí este píxel me da una altitud, este píxel negro, de 100 metros, y estos 3 píxeles tienen una altitud de 150. Bien. ¿Cuál es la altitud de este píxel que está acá?
Lógicamente no puede ser la altitud del píxel negro, porque no estamos en la misma posición, no estamos justo encima de ese píxel negro, estamos ligeramente desplazados. Ustedes saben que la altitud va a cambiar de forma continua. Entonces, muy probablemente si aquí tengo una pequeña depresión o valle y aquí tengo una zona un poco más alta de montaña, mi píxel que está acá debe tener una altitud intermedia. Entonces, si aplicamos vecino más próximo, le aplicamos la altitud del píxel negro, 100 metros. No es correcto. Si ahora calculamos la media entre esos tres píxeles que están a 150 metros de altitud y este píxel negro y le asignamos esa nueva altitud, pues estamos más cerca de la realidad. Por último, el bicúbico es algo parecido a lo que hicimos con el bilineal, pero esta vez, como les decía, vamos a tomar en cuenta los 16 píxeles más cercanos a nuestro píxel final. Entonces, en este caso son los 4 que están aquí, acá, más los 12 que están alrededor, aquí en gris claro. Tomamos en cuenta todos esos valores para calcular el valor del píxel central, final. Bien. Lógicamente, el tiempo de cálculo es aún mayor y eso nos va a permitir suavizar aún más las variaciones entre cada uno de los píxeles. Lo veremos en práctica para que lo entiendan mejor. Abrimos AltMap y vamos a cargar nuestro modelo digital que está en la carpeta modelo digital de terreno raster, nuestra imagen que se llama MDT ISP. ¿Qué estamos cargando aquí? Un modelo digital de terreno. Lo abro, vamos a ver las propiedades. Tiene 12.000 píxeles por 6.000. Aquí tenemos el tamaño de cada píxel. Ese tamaño corresponde a decimales de grados. Primeramente vamos a cambiar eso, vamos a cambiar la proyección de esto para tener tamaños en metro y entender un poco mejor lo que hacemos. Para eso voy a abrir la caja de herramienta. Vamos a seleccionar en raster Project Raster. Vamos a entrar en nuestro modelo digital de terreno. Podemos dejar eso por defecto. Yo lo voy a cambiar, le voy a poner UTM. Y aquí vamos a seleccionar esta proyección WGS84 UTM zona 19 norte. Si no la encuentran, o sea, no la van a encontrar si no la han abierto anteriormente, pero simplemente pueden entrar su referencia 32.619 y aparecerá la proyección que nos interesa. Fíjense que desde ya necesitamos aplicar un remuestreo porque vamos a cambiar la forma de nuestra matriz. Entonces, el programa necesita hacer un remuestreo. Sin embargo, por ahora lo vamos a dejar por defecto. Doy clic en OK y esperamos un poquito. Ya tenemos nuestra imagen proyectada. Vamos a eliminar la capa anterior. Ustedes ven que la forma general cambia un poquito. Y vamos a abrir ahora de nuevo las propiedades. El número de píxeles ha cambiado ligeramente. Y aquí tenemos el tamaño de cada píxel.
alrededor de 91 metros. Esta vez la proyección está en metro, entonces los valores son metros. Bien. Si por ejemplo quiero degradar la resolución espacial de esta capa, es decir, pasar de 91 metros a, pongámosle un factor 10, 910 metros de resolución espacial. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a buscar la herramienta de remuestreo. Estamos en Data Management Tools, Raster Processing, y aquí buscamos la herramienta Resample. Input raster, vamos a entrar en nuestro MDT proyectado en UTM. Voy a dejar ese nombre por defecto por ahora. Output cell, podríamos seleccionar la misma que la resolución inicial, pero nosotros, como dijimos, le vamos a poner un factor 10. Entonces ahora quiero como capa de salida una resolución de 910 por 910 metros. Ahora bien, aquí puedo seleccionar mis diferentes técnicas de remuestreo. Vamos a aplicar el remuestreo de vecino más próximo. ¿Qué valor tendrá el píxel final? Pues ya entendieron la lógica, pero lo vamos a ver. Y aquí voy a cambiar el nombre, le voy a poner vecino. Damos clic en OK y esperamos un poco. El proceso es muy rápido, como les había dicho. Ahora tenemos una imagen con la resolución degradada. Y vamos a ver qué valor cogió cada uno de esos píxeles. Me voy a acercar mucho. Por ejemplo, este píxel que está acá. ¿Qué valor cogió? Pues lógicamente cogió el valor del píxel de esta primera matriz, cuyo centro está más cerca al centro de este gran píxel. Eso es aplicar el vecino más próximo. Puedo averiguar el cambio de tamaño de cada píxel abriendo aquí las propiedades. Me dice que ahora sí, cada píxel está en 910 por 910 metros. Y lógicamente el número de píxeles, ese aquí el número de columna y de línea, ha bajado mucho, lo que era de esperarse. Volvamos ahora a nuestra capa a nuestra herramienta de remuestreo, Resample. Vamos a entrar el DEM inicial, el modelo digital de elevación inicial, que termina en UTM. Y esta vez vamos a reducir la resolución espacial. Es decir, que vamos a mejorar la resolución de nuestra imagen. Vamos a reducirla poco. ¿Por qué? Porque vamos a agregar muchos píxeles. Y por lo tanto el tiempo de cálculo va a ser mayor. Esta vez, en vez de 91, vamos a poner más o menos la mitad, 45 metros de resolución espacial. 45 en X, 45 en Y. Y dejamos la misma técnica de remuestreo, vecino más próximo. Doy clic en, y antes, perdón, vamos a poner vecino y le vamos a poner 45 como la resolución espacial que esperamos. Ahora sí doy clic en OK. Ya está creada.
entramos al panel de capa, vecino 45, vamos a abrir, clic derecho, propiedades. Y efectivamente tenemos un remuestreo que nos dio la resolución esperada y tenemos un número de píxeles mayor, lógicamente, que tenemos más píxeles en el mismo espacio. Bien. Ahora, si comparo las dos imágenes, el modelo inicial, el modelo de terreno inicial y el modelo remuestreado con vecino más próximo a 45 metros, ustedes ven que vemos poca diferencia. Simplemente hay un ligero desplazamiento de una matriz en comparación con otra. Primero, ese desplazamiento es algo que podemos corregir. Para corregir eso, tenemos que entrar acá, Resample, y antes de dar clic en OK, después de configurar todo, tenemos que entrar a Environment y seleccionar en Processing Extent Snap to Raster. Snap to Raster forza que la grilla, la cuadrícula del archivo de salida, del raster salida, se superponga perfectamente con la cuadrícula del raster inicial. Así que hagan el proceso de nuevo con esta opción activada y verán la diferencia. Segundo, en realidad, aunque en la nueva imagen parece que aquí tengo píxeles del mismo tamaño que la imagen anterior, lo que no vemos es que aquí este gran píxel en realidad son 4 píxeles diferentes. Uno acá, uno ahí y uno ahí. Simplemente esos nuevos píxeles, por usar el algoritmo de vecino más próximo, cogió el valor del gran píxel inicial. Ahora volvamos a nuestra herramienta de remuestreo. Y esta vez vamos a aplicar el remuestreo bilineal. Aquí arriba entro de nuevo el raster MDTIS UTM. Vamos a poner como nombre de salida bilineal. Y de nuevo vamos a, bueno, el nombre es un poco largo, vamos a ponerle bil. Y aquí vamos a poner una resolución de 45 metros. Doy clic en OK. Lo que tenemos es lo siguiente, una imagen con una resolución espacial diferente, claro, pero también van a ver que los valores de cada píxel son diferentes a los valores iniciales, porque calculamos la media de 4 píxeles de la imagen inicial para crear el valor de esos píxeles en nuestra imagen final, en nuestra imagen remuestreada de forma bilineal. Por ejemplo, si revisamos aquí los valores de esos píxeles iniciales, tenemos 1587 metros, 1582, 1632 y 1616 metros sobre el nivel del mar. Si activo la nueva capa y reviso un píxel dentro del mismo espacio, verán que encontramos valores que no existían anteriormente. Son simplemente el resultado del cálculo de una media. Vamos a aplicar ahora el algoritmo bicúbico. Selecciono aquí Cubic. Y vamos a mejorar la resolución espacial de la imagen inicial. Si se recuerdan, dijimos que el bilineal y el bicúbico tienen un efecto también suavizador, en el sentido de que van a suavizar los límites de cada píxel. Cuando tengo un píxel que marca una altitud baja o alta,
tengo una transición a veces que es un poco ruda, ¿no? Un poco marcada. Si aplicamos el remuestreo bicúbico y queremos en salida una resolución menor en términos de números, es decir, de mejor calidad, con píxeles más pequeños, pues con ese método de remuestreo vamos a tener un límite, una variación suave de un píxel al otro. Entonces eso puede ser interesante hasta visualmente para cambiar la resolución de una imagen, mejorar su resolución y aportar algo nuevo que es una variación suave de un píxel al otro. Vamos a hacer la demostración. Vamos a pasar de una resolución de 91 metros a, digamos, 30 en ambos casos. Y aquí arriba vamos a seleccionar, o vamos a escribir, ya que no podemos poner muchas letras, vamos a poner el cub, como cúbico. Y doy clic en OK. El proceso va a tomar un poco de tiempo porque el método bicúbico necesita mucho más cálculos. Para calcular un solo píxel debemos tomar en cuenta los valores de los 16 píxeles de la imagen inicial que están alrededor del nuevo píxel que queremos crear. Aquí tenemos nuestro resultado final, entonces el valor de cada píxel depende del valor de los 16 píxeles que estaban alrededor del primero, o sea, del primero que les enseñé. Y por lo tanto, como les decía, nuestro resultado con el remuestreo bicúbico nos da un modelo digital de terreno con variaciones mucho más suaves porque tenemos píxeles claramente más pequeños, pero también la variación de número, ¿no? De color aquí, de radiometría, bueno, aquí de altitud, perdón, es mucho más suave en el bicúbico que en la imagen anterior. Entonces algo, pero ven, ese remuestreo lo podemos usar inclusive para el aspecto, digamos, visual. Si ustedes van a usar un modelo o una imagen que tiene bordes muy marcados, que tiene píxeles grandes, que se ven en su producto, pueden aplicar el remuestreo bicúbico y suavizar mucho esa imagen. Se puede al final modificar la simbología de esta capa. Y tener un producto mucho más agradable visualmente que el producto, el raster inicial. Pasemos ahora al segundo tema, la ortorrectificación. La ortorrectificación, ¿qué es? Es la corrección de la paralaje, es decir, esas distorsiones visuales que tenemos en la imagen. Y esa corrección, hablo de los objetos altos que aparecen recostados en la imagen. Y esa corrección la hacemos con una proyección ortográfica. Queremos llegar a tener una proyección ortográfica. El nombre suena un poco raro, pero eso significa que en esa proyección, en la imagen, todos los objetos, inclusive el tope de los objetos, debe estar a la vertical de su base. Eso es lo que queremos. Esa ortorrectificación es algo muy común, está en muchos productos. Por ejemplo, en la imagen Landsat que nosotros usamos, descargamos que empieza con el código L1TP. Eso es
de los primeros niveles de corrección de Landsat, y que encontramos en Earth Explorer, ya con esas imágenes la autorrectificación está hecha. ¿Por qué? Porque ellos entienden que es algo básico, que muchos usuarios van a querer tener imágenes autorrectificadas. En otros casos, en algunos casos, pues la imagen que obtenemos no es autorrectificada. Por ejemplo, imagen de dron, imagen de aviones y algunas imágenes satélites, porque la cadena de procesamiento a veces cuando no está todavía bien lanzada, no produce esas imágenes autorrectificadas. Entonces, en esos casos tenemos que hacer nosotros mismos la autorrectificación. Pero veamos de qué se trata. Aquí tenemos dos imágenes. La que está a la izquierda es la imagen inicial y la que está a la derecha es la imagen autorrectificada. ¿Cuál es la diferencia? Pues si se fijan en esta imagen, puedo ver las fachadas de los edificios. Y sobre todo, eso significa que el tope del edificio no está encima de su base. Si se fijan, el tope aquí está ligeramente desplazado hacia el norte. Este tope aquí está ligeramente desplazado hacia el noreste, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama la paralaje. Y eso es lo que queremos corregir. Queremos corregirlo de tal forma que este tope de edificio esté justo encima de su base. ¿Por qué? Porque recuerdan que la imagen está georreferenciada. Es decir, que cada píxel tiene asociado unas coordenadas geográficas o cartográficas. Por lo tanto, aquí yo tengo un problema. La base aquí tendría unas coordenadas y el tope tendría otras coordenadas más hacia el norte. A la hora de yo dibujar este edificio, vectorizarlo, creo una capa vectorial y con el vector dibujo el tope del edificio. Ese polígono que representa la ubicación del edificio va a estar mal ubicado, va a estar ubicado demasiado al norte en comparación con la posición real del edificio, tal como yo podría medirla con un GPS, digamos en terreno. Entonces, tenemos que rectificar esta imagen, rectificar esta imagen, de tal manera que cada objeto alto esté justo encima de su base, como vemos aquí. Aquí ya no veo las fachadas y cada tope de edificio está exactamente sobre su base. ¿Cómo hacemos eso? Pues esta imagen así no la podemos obtener desde un avión, ¿no? La paralaje siempre la vamos a tener. Simplemente vamos a coger la imagen inicial y conociendo el relieve a través de un modelo digital de terreno, vamos a poder mover los píxeles, moverlos en la posición correcta para obtener de nuevo este producto, la imagen autorrectificada. Imagínense que aquí tenemos un árbol. Si el árbol está justo por debajo de la cámara fotográfica, está muy bien porque no hay paralaje y por lo tanto el follaje del árbol está encima del tronco, encima de su base. Pero para otros árboles vamos a tener una proyección cónica. Cada árbol por su altura va a aparecer recostado en la imagen, alejado del nadir, del punto central de la imagen. En realidad tiene otro nombre, pero no vamos a entrar en esos detalles. Y por lo tanto, el tope del árbol no aparece encima de su base. Aquí tenemos una imagen con paralaje. Y lo que queremos obtener es esto, que cada tope del árbol aparezca en su posición correcta, es decir, encima de su base. Entonces, voy a mover los píxeles, desplazar los píxeles en la posición correcta hasta tener
este producto que puedo usar para luego vectorizar esas informaciones y crear una base de datos cartográfica. Dicho o visto de otra manera con una montaña, igualmente aquí tenemos una montaña desplazada y aquí tenemos una imagen corregida. ¿Qué hacemos cuando aplicamos la autorrectificación? Hacemos lo siguiente. Aquí tenemos una representación esquemática, ¿no?, del mundo y de una adquisición de una imagen de satélite. En negro tengo un relieve, una montaña con unos valles, unas colinas, etc. Aquí tengo el sensor. Eso representa la matriz de píxeles visto de lado. Eso representa el lente del sensor. El sensor está mirando hacia abajo. Y captó la imagen de lo que tenemos aquí abajo, ¿no?, esas montañas. ¿Qué ve el sensor? El sensor, este píxel, lo que ve es la luz que salió de este tope de la montaña. El sol irradia la escena, los objetos reflejan la luz en múltiples direcciones y esta montaña reflejó la luz entre todas esas direcciones hacia también el sensor. Si tenemos aquí un rayo de luz que sale de la montaña, se llama un rayo óptico, y ese rayo óptico atraviesa el lente del sensor y impacta una celda de la matriz CCD. Lo que ve entonces el sensor es el tope de la montaña. Bien. Pero el sensor va a crear una imagen plana. Una imagen plana que proyectamos sobre un elipsoide, que está representado aquí. Es esta línea recta, ¿no?, plana. Entonces, si él proyecta la montaña sobre un objeto plano, va a proyectar el tope de la montaña mucho más para allá. Mucho más, en este caso, hacia el oeste. Decir que la luz de la montaña entró a la cámara, impactó esta celda, y cuando tratamos de reproducir lo que vio el satélite y de proyectar su imagen en el mundo real, proyectamos esta imagen sobre un lugar plano y por lo tanto hacemos el camino inverso, proyectamos el rayo óptico en esta dirección hasta acá, hasta el elipsoide. Eso es un problema porque significa que el tope de la montaña, en vez de estar aquí, ese tope fue proyectado más hacia el oeste. Hay un error que vamos a tener que corregir, que llamaremos aquí delta D, la distancia de corrección que debemos de aplicar para que el tope de la montaña vuelva a su posición, sus coordenadas correctas, que sería acá. ¿Cómo vamos a corregir esto? Es decir, esos píxeles que desplazamos en la imagen. Aquí el tope de la montaña, en las imágenes anteriores el tope de los edificios. ¿Cómo sabemos en qué posición ubicarlos en la imagen? Pues simplemente usando esta pequeña fórmula de acá y usando un modelo digital de terreno. Con un modelo digital de terreno, cada lugar de esta montaña tiene una altitud conocida. Entonces podemos reproducir la geometría y hacer una corrección. Sabemos que la cámara estaba ubicada aquí. Sabemos que la cámara estaba mirando en esta dirección. Sabemos que el tope de la montaña que vemos aquí debía de estar ubicado en esta dirección, en la dirección que nos muestra el rayo óptico. Y que ese rayo óptico proyectó la imagen de la montaña acá. Con el modelo digital de terreno conocemos la altura de esa montaña, que vamos a llamar H.
Y el ángulo I que tenemos acá es el ángulo de incidencia de ese rayo óptico. El ángulo de incidencia es, en este caso, el ángulo que hay entre la vertical, la posición del nadir de la cámara, y el rayo óptico. Algo que podemos medir fácilmente porque sabemos la posición del píxel en la imagen y sabemos dónde estaba el centro del lente. Entonces, ese ángulo se calcula con facilidad. De hecho, es el mismo ángulo que tenemos acá en la geometría interna de la cámara. Entonces, conociendo I y conociendo H, podemos calcular el delta D, la corrección que debemos aplicar a cada píxel de nuestra imagen. Aquí, a este píxel de montaña. Simplemente sabemos que tangente de ese ángulo I, estamos en un triángulo rectángulo, tangente de I es igual al lado opuesto, delta D, sobre el lado adyacente. Por lo tanto, delta D es igual al lado adyacente, H, la altitud de esa montaña, multiplicado por tangente del ángulo de incidencia que ya conocemos. Aplicamos este pequeño cálculo y sabemos de cuánto tenemos que mover este píxel que representa el tope de la montaña en nuestra imagen proyectada sobre un elipsoide para ubicar correctamente el tope de esa montaña. Y entonces que ese píxel esté en las coordenadas correctas. Eso es lo que hace el programa sobre todos los píxeles de la imagen. Lógicamente, mientras más alto era el píxel, mayor va a ser la corrección. Si tengo un terreno totalmente plano, no tiene ningún sentido aplicar una autorrectificación, pero lo saben, no tenemos un mundo perfecto, no tenemos ningún lugar exactamente plano, siempre hay pequeños relieves y por lo tanto se requiere aplicar una autorrectificación como esta. En este caso aquí tenemos un tope de montaña, ese tope ha sido movido sobre su vertical, sobre su base.